vimos todo lo que tenía que ver con prototipo, ¿no? En JavaScript, y vimos cómo a través de este concepto de prototipo podíamos lograr la funcionalidad de herencia que vemos en programación orientada a objetos, ¿ok? En JavaScript. Vimos que la función, básicamente, una función pudiera utilizarse como un constructor, ¿verdad? Y pudiera funcionar como clase. El concepto de clase que tenemos nosotros, que no existe en JavaScript, es análogo a la utilización de funciones. Y vimos básicamente cómo podíamos hacer override de funciones que existen en prototipos de clases ancestras, como en el caso de la clase objeto, object, que es básicamente el objeto más genérico en JavaScript, del cual todos derivan, incluyendo funciones. Entonces hoy lo que vamos a hacer, básicamente vamos a ver algunas cuestiones sintácticas que se nos quedaron, y vamos a ver cosas que tengan que ver con cómo escribir código que sea que tenga performance en cuenta, o sea, de forma tal que podamos hacer el código más eficiente en el client side, y cómo medir, sobre todo cómo medir que el performance, o sea, el tiempo que se lleve un bloque de código en ejecutar. Ese es el objetivo de la clase de la sesión de hoy. Hasta ahí estamos bien, amigos. Perfecto, Mario. Perfecto, entonces rapidito vamos a movernos aquí. Voy a hablar de lo primero. Lo primero básicamente es es una sintaxis que es un shortcut, ¿verdad? Es algo que existe inclusive en lenguajes como C Sharp y Java. Y lógicamente como JavaScript está basado en C, Java, C Sharp, también existe aquí, ¿no? Y básicamente nos permite simplificar básicamente las asignaciones que podemos hacer condicionales, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo una variable condición, ¿verdad? Que le voy a asignar un valor de falso, ¿verdad? Y si quiero hacer algo con independencia de condición, ¿verdad? Si condición es true, quiero hacer un alert, ¿verdad? O quiero hacer una asignación. Vamos a suponer que tenga otra variable que se llame a, ¿verdad? Var a, y quiero hacer, si condición es true, es true, quiero básicamente hacer una asignación a, ¿verdad? Si no, básicamente lo que quiero hacer es una asignación de 0, ¿verdad? Vamos a suponer que es lo que quiere hacer. Y lógicamente voy a hacer un login al final para ver el contenido de A, ¿no? Este básicamente es el pedacito de código. Y tenés Condición la is de... not defined. Ok, me falta una de aquí. Perfecto. Alright. Ahora vamos a escribir esto. Ok, perfecto. Lo ejecutamos de nuevo. Y condición es 0, ¿verdad? Porque es falso. Lo ponemos a true, ¿verdad? Cuando ejecutamos esto, condición me da 1. ¿Okay? Perfecto, ¿verdad? Pero fíjense la cantidad de código aquí, ¿no? Esto lo podemos simplificar básicamente haciendo algo como esto. Una forma más escueta de escribir el mismo código, o sea, con la misma intención, lograr la misma intención, podemos hacer algo como esto. Podemos decir que A es igual a la condición, ¿verdad? Signo de interrogación, y lo que viene después es lo que yo quiero asignar a A si la condición es true. En este caso sería 1. Y después viene dos puntos, que vendría entonces la expresión que quiero asignar a A si es 0. Si es falso. ¿Okay? En este caso sería 0. O sea, el código este de arriba se puede básicamente sustituir por este de aquí abajo. Y debo tener el mismo resultado. ¿Okay? Ahora, lo interesante de esto es que en JavaScript esto se puede usar no solamente para hacer asignaciones, o sea, para retornar eh, valores de la expresión que existe aquí o de la expresión que existe acá. Yo pudiera hacer algo como esto. Yo pudiera hacer aquí donde dice 0, yo pudiera inclusive poner una acción, ¿verdad? La invocación de una función. Puedo decir ok, nada que asignar, es falso, ¿verdad? Y si ejecuto esto,
¿verdad? Como es falso, me va a ejecutar el alert, ¿verdad? Y lógicamente A va a ser indefinido porque la función alert lo que no retorna nada. ¿Mm? O sea, es el twitch que quería mostrar, ¿no? O sea, que no solamente sirve para hacer asignaciones condicionales, sino que a la vez permite hacer ejecuciones de código, de funciones, ¿verdad? Dentro del espacio que se le asigna a cada statement que depende del condicional. Y lógicamente esto yo puedo concatenarlo, yo puedo hacer nested, o sea, condiciones de esta forma. Yo puedo venir aquí y pudiera entonces, en esta expresión, ¿verdad? Que ahora tengo la función alert, yo pudiera poner otra condicional. Yo pudiera decir que, ok, en dependencia de condición, ¿verdad? Lo quiero ahora y lógicamente debería de ponerle un paréntesis para evitarme algún conflicto entre el orden de prioridad de los operadores, ¿no? En dependencia de condición, ahora voy a asignar, no sé, voy a asignar una cadena, sería true, y si no, voy a asignar otra cadena que es falso. O sea, yo puedo hacer algo como esto, ¿verdad? Lógicamente aquí tengo algún error de sintaxis. Exacto, está funcionando, ¿eh? Si es falso, puede tener o sea, puedo hacer tantas refresh. nested las cuanto quiera, ¿no? O sea, ese es lo más importante de esta sección, ¿ok? O sea, es una forma adicional que en el caso de que se lo encuentren, básicamente nos permite hacer todos estos arreglos, ¿no? Y lógicamente aquí, donde nos dice condición, puede ser una concatenación lógica de varias condiciones, ¿verdad? O sea, no tiene por qué ser una variable, puede ser una expresión lógica, tan compleja como se quiera, ¿verdad? Eso es lo otro que quería mostrar, ¿no? Entonces, bueno, luego de esto, lo que quería rápidamente, mostrar los dos operadores fundamentales que tenemos en JavaScript, ¿verdad? Lógicos, que son operadores de OR, o básicamente no sé cómo traducir esto, o que quiere decir que pues una cosa o la otra, ¿verdad? O ambas inclusive, es un OR exclusivo. Y el operador de AND, que básicamente quiere decir que todas las condiciones, o las dos condiciones que relaciona, las dos operaciones lógicas condicionales lógicas que relaciona, tienen que ser verdaderas para que el resultado sea verdadero, ¿okay? Entonces, es importante ver, hay un detalle en JavaScript que se usa mucho, y es el hecho de que estos operadores de OR y AND básicamente paran la ejecución en el momento que una de las condiciones que está en la expresión donde ellos están incluidos se cumple a su favor. O sea, déjame poner un ejemplo para mostrar lo que es esto, ¿no? O sea, voy a comentar esto un momentico y voy a escribir una funcioncita rápida. Una funcioncita rápida que le voy a llamar, bueno, de hecho es una función, es un objeto que voy a escribir, ¿no? Se llama Armory. Básicamente es un gabinete de armas, lo que voy a formar aquí, un contenedor de armas básicamente, ¿verdad? Y entonces en este contenedor de armas voy a definir una función que lógicamente es una variable, o sea, les lo voy a asignar una variable del contenedor que se llama adiciona espada, ¿verdad? Entonces esta función adiciona espada, ¿verdad? Que la voy a definir como esto, me va a recibir un parámetro, ¿verdad? Un parámetro que básicamente va a ser el parámetro de la espada, ¿no? Entonces vamos a poner aquí el parámetro y básicamente dentro del parámetro, ¿verdad? Yo voy a tener, o sea, dentro de la función, ¿verdad? Yo voy a hacer referencia a un arreglo de espadas, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Que ese arreglo de espadas, ¿verdad? Inicialmente puede que no exista, ¿verdad? Y lógicamente lo que voy a hacer es esta condicional que tengo aquí, basado en lo que hemos aprendido hasta ahora, ¿no? O sea, voy a hacer una condicional. Vamos a ver cómo podemos simplificar, ¿no? En dependencia de si existe, ¿verdad? Entonces voy a
asignar, o sea, si existe, entonces voy a asignar lo que ya existe, ¿no? Source. Y si no existe, básicamente lo voy a crear, ¿verdad? Ahora, esto funciona, ¿verdad? Y esto funciona porque existe en JavaScript, cuando uno evalúa, o sea, el resultado de una condicional. Esta sería la condicional, ¿cierto? Esta sería la condicional de aquí. El resultado de una condicional no siempre tiene que ser necesariamente falso o verdadero desde el punto de vista booleano. En JavaScript existe el concepto de lo que se conoce como falsi y truthy. O sea, esos dos conceptos lo que quiere decir es que en JavaScript el resultado de esta expresión, si el resultado de esta expresión es o 0 o undefined o not a number, ¿verdad? En el caso de que no sea un número, o sea, o una cadena vacía, ¿verdad? Se considera, es equivalente a que el resultado fuera falso. De lo contrario, es equivalente, o sea, si es diferente de 0, si es un objeto básicamente que no es indefinido, o sea, que si es un objeto válido, aunque esté vacío, aunque sea algo como esto, ¿verdad? Aunque sea algo como esto, esto no es falsy, esto es truthy, ¿verdad? Porque es un objeto, o sea, existe una referencia en memoria. Si es un número, si es una cadena que no es vacía, en ese caso se considera truthy y es equivalente al resultado que sea verdadero, true, booleano true, ¿okay? Y eso es algo que hay que tener en cuenta porque se utiliza mucho. Por ejemplo, en este caso, ¿verdad? El resultado de esta expresión, de esta condicional, no va a ser ni booleano ni falso, ¿verdad? No va a ser un booleano, va a ser básicamente un objeto o undefined si es que no existe. Y por eso es que podemos usar esta convención aquí. No sé si me explico hasta ahora, amigos. Sí. O sea, básicamente lo que estoy diciendo aquí, ok, si esto está definido, ¿verdad? Tómalo. Si no está definido, créalo y básicamente crea un arreglo vacío, ¿verdad? La próxima vez que venga, que yo llame a esta función, va a ver que está definido y me va a tomar lo que esté ya, ¿verdad? Claro, y lógicamente, luego que tengo esto, lo que voy a hacer en esta función es agregar el parámetro al arreglo o sea, al conjunto de espadas, ¿verdad? Voy a hacer algo como esto. Con la función push que ya conocemos, que actúa sobre arreglos, ¿verdad? O sea, en este punto, en esta línea, está garantizado de que source tenga sea un arreglo, ¿verdad? Porque si no lo es, se asigna un arreglo vacío. Y aquí básicamente voy a poner el parámetro que estoy pasando. Lo voy a agregar al arreglo. ¿Hasta hay alguna duda, amigo? No mayor. Perfecto. Entonces, bueno, déjame estar seguro que no hay ningún problema sintáctico. Esto no va a devolver nada porque realmente no estoy haciendo nada que declarando. Perfecto. No tengo ningún problema sintáctico, ¿no? Ahora, esto yo puedo simplificarlo. Yo lo que estaba tratando de... Yo puedo, esta línea de aquí, lograr algo equivalente haciendo esto. Y lo van a encontrar mucho en las librerías. Cuando ustedes se ponen a ver el código de librerías como jQuery o Angular o Ramber o React.js, o sea, todas estas librerías hacen mucho uso de esta sintaxis porque es mucho más concisa y transmite básicamente el mensaje de lo que quiere hacer lo que está intentando plasmar el desarrollador. La mejor forma de comentar un código es escribir código claro, ¿okay? O sea, mucha gente piensa que comentar código es venir aquí y decir, ok, yo hice esto para, no, y empiezan a escribir parrafones de, ok, pues y esto pasa, eso está bien, pero es mucho más elegante si el código que uno escribe es conciso, es claro y básicamente transmite la intención, ¿verdad?
Entonces, Sí. esta variante que está aquí, ¿verdad? Es equivalente a esto que está aquí arriba, ¿verdad? Y lo que está diciendo es simplemente esto, y es basado en lo que acabo de decir de cómo opera el operador OR. El operador OR básicamente va a buscar, ¿verdad? Es muy parecido al operador coalescence en TCP, ¿verdad? Vamos a suponer que yo tenga varios operadores aquí, ¿ok? Vamos a suponer que yo tenga algo como esto. A igual a B, C, D, ¿verdad? Él va a venir aquí al primero, ¿verdad? Y va a decir, ok, A es diferente de, es truthy o no truthy, ¿ok? Por eso es que explicamos el concepto de lo que es truthy o no truthy, que en este caso es falsy, ¿no? Es falsy o truthy. Fíjate que no hablo de falso o verdadero, hablo de truthy o falsy, basado en lo que expliqué anteriormente, ¿no? En JavaScript no hay diferencias, son equivalentes, ¿ok? O sea, es truthy o es falsy. Si es truthy, ¿verdad? No voy a analizar más nada. Él no analiza más nada. ¿Ok? Simplemente lo devuelve, ¿verdad? Si no es truthy, o sea, si es falsy A, entonces me voy para el próximo elemento, ¿verdad? En la cadena. Y lo voy a analizar. Y voy a repetir la misma secuencia. Y así va a ser. Vamos a suponer que todos sean falsy. Va a llegar hasta el último. Y si todos son falsy, el último elemento que va a ser el falsy es lo que se devuelve. No sé si me expliqué hasta ahora. Sí, sí, Mario. Sí, ¿Verdad? sí, Ahora, en sí. el caso de AND, es exactamente lo mismo, lo que al revés. O sea, no es exactamente lo mismo, es lo contrario. Cuando yo tengo AND, ¿verdad? Si yo tengo AND, el operador AND, sería así, ¿no? Sería así, AND. Tendrían aquí. Entonces, AND básicamente opera de forma contraria. O sea, AND va a ir sobre la cadena de. eh, sobre esta cadena y va a decir, y va a detectar el primer elemento eh, que sea false, ¿verdad? Seguramente, claro, el primer falso En el primer falso él se ha roto. para y no analiza más nada, ¿verdad? Exacto. Y entonces él va siguiendo la cadena, cuando se encuentra el primer elemento ya para y devuelve ese elemento. Ahora, si sigue en la cadena y llega hasta el final y todos son truthy, o sea, ninguno es falsy, pues ya va a devolver el último elemento en la cadena, que sería en este caso falsy, truthy, ¿ok? O sea, es el funcionamiento inverso al OR. Pero lo importante con estos operadores es como tienen esta forma de operación interna, y esto funciona en todos los browsers, ¿ok? Es que uno puede básicamente tener una serie de condiciones, ¿verdad? Iniciales y tener la seguridad de que el código que viene atrás no se va a ejecutar, ¿verdad? Basado, o sea, vamos a suponer que yo tenga una condición, o sea, condiciones aquí al final que se necesiten que exista las condiciones iniciales porque si no me da una excepción, ¿no? Yo estoy convencido de que no voy a tener esa excepción precisamente porque el código se va a hacer un short circuit, o sea, va a parar, o sea, no voy a llegar al punto en que el programa me va a explotar, ¿verdad? O sea, basado en esa funcionalidad que tienen ambos, el OR y el AND, yo puedo diseñar mi lógica de forma tal que puede evitar excepciones, ¿verdad? Tener una jerarquía de condicional. No sé hasta si me hice explicar en esto, ¿no? Sí, sí, Mario. Perfecto, perfecto. Y entonces, bueno, una vez que yo tengo esta función, yo puedo venir aquí y puedo venir aquí y voy a probar la función esta, ¿no? Voy a venir y para ver algo, voy a llamar a Armory. A ver, armory.xor. Voy a mencionar una paga que se llama Excalibur, ¿verdad? Y vamos a hacer el login.
de Armory. Punto y el arreglo, ¿verdad? Sort. O sea, si yo logro, si yo escribo este código, aquí tengo Excalibur, ¿verdad? Y fíjate que inicialmente yo en el objeto Armory, en el contenedor Armory, o objeto Armory, no he definido source. El arreglo se define dinámicamente en la primera invocación de la función. Se asocia a la función, o mejor dicho, se asocia al objeto que es dueña, o sea, que invoca la función, que es dueña de la función en este caso, ¿verdad? Se asocia dinámicamente. Sin embargo, si yo hago esto al inicio, ¿verdad? Voy a tener básicamente un undefined, ¿verdad? Undefined porque en este punto no existe el arreglo. Se crea automáticamente basado, o sea, dinámicamente, basado en lo que hemos explicado. ¿Hasta ahí alguna duda, amigo? Ahora, es importante tener este concepto de truthy y falsy, porque si yo hago esto, fíjate lo que pasa si yo hago esto, ¿no? Y es un error muy común. Decir, ok, asumir de que algo vacío, un arreglo vacío es falsy, y no lo es. O sea, si yo hago esto, ¿verdad? Cuando ejecute, lógicamente en la primera invocación no voy a tener, pero fíjate lo que pasa si yo hago esto, ¿no? Yo vengo ahora y voy a poner un Excalibur 1, ¿verdad? Cuando ejecuto esto, fíjate lo que pasa. O sea, es como que siempre se crea desde el principio, ¿verdad? Sí. O sea, porque siempre me va a asignar, cada vez que se instancia, o sea, que se llama la función, va a empezar desde cero, o sea, va a empezar desde el vacío, ¿verdad? O sea, que siempre va a tener la última invocación, el resto se pierde. Y eso es un error muy común. Es un error muy común. O sea, es saber exactamente lo que es truthy y lo que es falsy, ¿okay? El arreglo vacío, el objeto vacío, que en este caso serían las llaves, ¿verdad? No es falsy, es truthy. ¿Okay? Es básicamente el concepto que quiero transmitir. Claro. Entonces, bueno, con eso Hola. sí, ahí lo perdí un momentico, amigo. ¿Okay? Ahí está. Sí, sí. Lo perdí Perfecto. un momentico. ¿Ahora me oyen? Sí, sí, muy bien. Perfecto. Perfecto. Bueno, Sí, Mario. entonces lo último que quería ver desde este punto de vista sintáctico es lo que tiene que ver con la condicional switch, ¿okay? Que es una condicional que se utiliza, es muy parecido a C#, o sea que no vamos a pasar mucho rato en esto, ¿no? Pero vamos a suponer que yo tenga, ¿cómo decirte? Vamos a comentar todo esto para que no nos moleste. Vamos a suponer que yo tengo una función, ¿verdad? Que sea una función knight, o sea, de caballeros, ¿no? Y le voy a pasar el nombre del caballero y el regimiento, ¿verdad? Al cual pertenece el caballero, ¿verdad? Esta función la voy a definir así, de esta forma, ¿verdad? Y lógicamente yo voy a definir en esta función, ¿verdad? Lógicamente esta función es un constructor, ¿verdad? Para lograr caballeros. Es lo que vimos, el concepto que vimos ayer, cómo una función podía ser el constructor de objetos, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es asignarle el nombre que le pasamos por parámetro, ¿verdad? Le asignamos el regimiento también, ¿verdad? Y entonces lógicamente el caballero tiene un arma, ¿verdad? Pero esa arma va a ser en dependencia del regimiento al que él pertenezca, tenemos que asignarle un arma diferente, ¿verdad? Y entonces podemos hacer algo como este, ¿no?
si el regimiento es igual a 1, ¿verdad? Entonces vamos a hacer algo. El arma, que no se pasa como parámetro, va a ser, no sé, un hacha, ¿verdad? Un hacha, ¿verdad? Podemos hacer una concatenación de if, como vimos en la sesión cuando vimos esta condicional, esta expresión condicional. Podemos decir si el regimiento es si el regimiento es igual a 2, entonces bueno, el weapon va a ser, no sé, un cuchillo, ¿verdad? Un cuchillo. ¿Verdad? Y podemos hacer esto tanto, pero fíjate cómo va creciendo. Imagínate que tenga 100 regimientos, ¿no? Sí, Se hace ¿verdad? Se hace conversion. Aparte de eso, es que, bueno, es mucho código, ¿no? Y lo que estamos tratando es ser expresivo, pues escribir lo menos posible y transmitir el mensaje, ¿verdad? Navaja. Esto debe compilar. Vamos a ver. Perfecto. Entonces, bueno, vamos, para completar el ejercicio vamos a crear una variable que sería el night 1. Night 1 va a ser igual a new night, ¿verdad? Como vimos ayer, y le vamos a pasar el nombre de Esteban, y el regimiento de Esteban, vamos a pasarle un hacha a Esteban, ¿no? Para que sea poderoso. Vamos a hacer console.log y vamos a hacer vamos a ver qué es lo que tiene el night 1. Vamos a ver para probar esto. Cuando hacemos esto, aquí tenemos Esteban, ¿eh? Todo funciona, y si le pasamos a Esteban otro regimiento debemos tener otro. Si le pasamos el 3 debemos tener una navaja, ¿no? Para Esteban. Perfecto, ¿ok? Ahora, el problema es que este código es verboso, ¿verdad? O sea, estos else if son verbosos, ¿verdad? Entonces, una forma de lograr básicamente lo mismo, exactamente lo mismo, y de una forma más escueta y con ventajas adicionales, que es lo que voy a ver, ¿no? Lo que voy a explicar ahora, ¿no? Es sustituir esto con un switch block. O sea, no solamente es que podemos escribir código equivalente menos verboso, es que también tenemos ventajas adicionales, ¿no? Usando un switch. Podemos escribir este código con un switch de la forma siguiente. Básicamente aquí, el argumento del switch no tiene por qué ser un booleano, ¿okay? Como en el caso de la expresión if, que el argumento tiene que ser una expresión booleana, que lógicamente siempre es relativo, porque si no es booleano el resultado, entonces se traduce a lo que es true o false, basado en lo que hablamos anteriormente, ¿eh? Automáticamente se hace una conversión, y el compilador de JavaScript está buscando true o false, ¿okay? Si en el caso de que no vea un booleano, ¿okay? Pero ¿qué pasa? Que simplemente puedes buscar dos valores, ¿verdad? O es true o false, ¿verdad? Pero con switch tenemos la opción de hacer una condicional basado en múltiples valores, porque fíjate que el argumento no se asume de que sea booleano, ¿okay? No son dos resultados posibles, pueden haber muchos resultados posibles, ¿verdad? Entonces yo puedo hacer algo como esto, ¿no? Puedo decir que si es 1, entonces voy a hacer esto que está aquí, ¿verdad? Así. Si es 2, voy a hacer esto que está aquí, con un cuchillo. Y si es 3, ¿verdad? Va a ser una navaja. Voy a hacer algo como esto.
Y vamos a correrlo, vamos a ver si es verdad. Vamos a correrlo. Bueno, de hecho vamos a correrlo con 1. ¿Ok? Vamos a correrlo con 1. A ver qué pasa. Si lo corremos con 1. Oh, todavía me da una navaja. Por ahí. Exactamente. O sea, ¿por qué me da una navaja? Es porque el switch statement, como en C#, como en Java, es fall true. ¿Okay? O sea, yo puedo básicamente, o sea, una vez que se llega a la condición, o sea, vamos a suponer que doy 2, él llega aquí, él me hace un bypass de todo lo que esté por encima del 2, ¿verdad? Pero si no tengo un break al final, básicamente sigue hacia el 3 y hacia el 4, si existe un 4, ¿verdad? Hasta que llega al final. Y lógicamente, como aquí estoy haciendo asignaciones a la misma variable, se sobrescribe la variable. Entonces, para resolver ese problema, simplemente lo que tenemos que poner un break. Y evidentemente, una vez que pongamos el break, se debe de resolver el problema. Ahora, el hecho de que es fall true, podemos utilizarlo para muchas aplicaciones, ¿verdad? Lógicamente ya esto con 1 debe funcionar, ¿ok? Es un hacha, porque tenemos el break, o sea, no me sigue hacia abajo. Vamos a suponer de que si que yo quiera lograr el siguiente de comportamiento, que si le asigno un hacha, bueno, ¿cómo decir? Que si le asigno un hacha, ¿cómo modelarlo aquí, no? Bueno, podemos hacerlo de esta forma. Si le asigno un hacha no hago nada, pero si le asigno un cuchillo, ¿verdad? Estoy tratando de ver cómo logramos una aplicación del fall true. Ok, si le asigno un cuchillo, o sea, en este caso vamos a hacer que esto es un weapon 1 y esto es un weapon 2. ¿Okay? O sea, básicamente lo que quiero decir es que si le asigno un hacha, si el régimen es 1, le voy a asignar un hacha, ¿verdad? Vamos a quitar los breaks para ver esto. Vamos a quitar los breaks para ver la aplicación del fall true. O sea, si yo digo que a Esteban le voy a asignar un 1, o sea, él pertenece al régimen 1, fíjate que me asigna todas las armas, me asigna 3 armas, ¿no? 3 armas. Pero si le digo que Esteban, tú perteneces al régimen 2, en este caso me va a asignar solamente el weapon 1 y el weapon 2, ¿verdad? Y si Esteban pertenece al régimen 3, al regimiento 3, solamente le voy a asignar un arma. ¿Okay? Puedo hacer este tipo de condicionales, ¿verdad? Que en dependencia del punto de entrada en el switch, ¿verdad? Me va a hacer una parte o todo completo, ¿verdad? O sea, puedo jugar con eso. Y lógicamente en el switch existe una opción que cuando no exista ningún matching, ¿no? Vamos a suponer que el régimen no coincide con ninguno de estos valores aquí, ¿verdad? ¿Aló, amigos? Sí, Mario. Sí. Vamos a suponer... ¿Aló? ¿Me oyen? Sí, sí. Vamos a suponer que yo le paso un valor que no es ni 1, ni 2, ni 2, ni 3, yo quiero hacer algo, ¿no? Como un default. En ese caso existe un keyword que se llama default, que lógicamente se va a evaluar si ninguna de las otras condiciones se cumple, ¿verdad? Y aquí básicamente si no es nada quiero hacer una alerta, básicamente. Quiero decir ok, alert. Y lógicamente el default no necesita el break, ¿verdad? Porque es la última que se evalúa. Y en este caso, Mario, ya a ver si quito esto automático, porque creo que se me está disparando automáticamente. Pero aquí. Perfecto. Sí, adelante, Seba. No, te preguntaba eso, al no tener los breaks, el default se ejecuta siempre también.
Sí, el default es lo último que se ejecuta, ¿ok? Está bien. O sea, si no existe un break, Pero, claro, se ejecuta. se ejecuta al final, ¿no? O sea, si no hay un break que prevenga que se ejecute el default, ¿verdad? Se ejecuta Se siempre. ejecuta. Claro. Por ejemplo, en este caso no se ejecuta porque tenemos, bueno, aquí, estamos pasando, aquí lo que pasa es que no tenemos tenemos esto, ese es por qué se ejecuta el default. ¿Ya? Claro, por eso, no tenías ningún break. Exacto. Pero, Si le pongo el break ya no debe de ejecutarse basado en esta. ¿Hasta ahí está claro, amigo? sí, sí, Mario. Entonces, bueno, esto es lo que queríamos ver de la parte que tiene que ver con las partes sintácticas que nos faltaba, ¿no? Entonces vamos a meternos rápidamente en cosas de optimización de código y tal vez no terminemos hoy, ¿verdad? Porque hay cosas que son bien importantes que debemos hablar y tal vez tengamos que seguir en la próxima sección. Tengo una reunión con Valdemar después de que se acabe esta. Y entonces, bueno, básicamente lo que quiero es mostrarle algo, ¿no? O sea, esto no depende de ninguna librería, esto es puramente JavaScript, ¿ok? Hay optimizaciones que se recomiendan en algunas librerías, como jQuery, como Angular, pero todas ellas al final, ¿verdad? Están relacionadas con lo que yo voy a hablar hoy en día, ¿ok? O sea, esto es como lo más elemental, ¿verdad? O sea, todas esas optimizaciones que se recomiendan en jQuery, en Angular, ¿verdad? Al final tienen una explicación basada en estos fundamentos que voy a decir ahora, que lógicamente no voy a tocarlos todos, pero son bien genéricos, ¿no? Lo primero es que, lo primero que voy a hacer es poner un ejemplo, ¿no? Voy a poner un ejemplo. ¿Aló? ¿Aló? ¿Están ahí? Sí, sí, Mario. Sí, perfecto. Entonces, bueno, déjame borrar todo esto de aquí. Déjame borrar todo esto para que no me vaya. Y voy a poner básicamente un for loop. ¿Ok? Voy a poner un for loop. Voy a básicamente a declarar un arreglo. Mira, un arreglo que va a ser un arreglo de collares. Ya lo voy a llamar collares. Y este arreglo de collares tiene un collar que se llama. ¿Cómo decirte? Collar 1. Collar 1. Collar 2. Collar 2. Y collar 3. ¿Verdad? Entonces, bueno, vengo con este arreglo y lo que simplemente voy a hacer una iteración en este arreglo. For bar i igual 0 y es menor que collares. Esto es lo que generalmente hacemos, ¿verdad? Actually, vamos a hacer algo, vamos a hacerlo más complicado. Vamos a decir que collares básicamente es una propiedad de un objeto que le llamamos cofre, ¿verdad? Cofre, para hacer el ejemplo más cofre. Y ese cofre básicamente va a ser un objeto, ¿verdad? Que va a tener una propiedad que se llama collares. En el cofre podemos tener muchas cosas, ¿no? Vamos a aprovechar lo que nos brinda este editor. Vamos a hacer ok, perfecto, una indentación del código. Entonces aquí lo que vamos a hacer es, vamos a venir aquí donde dice cofre, tenemos que venir cofre, punto collares, ¿verdad? Punto length. ¿Verdad? Y lógicamente voy a hacer esto, voy a incrementar el contador este. ¿Verdad? Y lo que simplemente voy a hacer es un login.
de los collares. Cofre, collares y ¿no? Hasta ahí está claro, ¿verdad? Perfecto, tenemos este. Por lo menos compila bien. No, me tenés console, coma, log, A ver. desde punto. Oh, yeah. Y te falta el cofre ahí, la C. Así. Vamos a compilar esto de nuevo. Expected end input. Me falta algo aquí. Aquí tengo este. Tengo este. Bar cofre. A ver, algo aquí. Sí, está en la declaración de esto. Algo arriba o abajo. Sí, es posible. Ah, pero lo harás ahí con chavo, cofre. ¿Sí? Expected end input. A ver si tengo algo de arriba. Oh, ok, esto es lo que. Esto es lo que me está molestando. Por eso me gusta siempre borrar todas estas cosas, ¿no? Esto no debe estar. Ok, esto compila menos. Vamos a poner el resto del código. Y ahora cuando lo corremos. Ok, collar 1, collar 2 y collar 3. Perfecto. Ahora, este código de aquí podemos optimizarlo. ¿Cómo podemos optimizarlo? Bueno, primero, antes que todo, vamos a ver, vamos a tratar de medir, ¿no? Mira, lo que está pasando aquí es que yo estoy iterando, ¿verdad? Pero fíjate que en cada iteración, y esto es sentido común, ¿ok? En cada iteración, yo lo que voy a ir es, y voy a meterme en este objeto cofre, voy a hacer una introspección de collares, o sea, vamos a buscar dentro del cofre collares, esto es lo que está haciendo el CPU, ¿no? Y entonces va a buscar y va a buscar la propiedad length, o sea, todo esto se hace en cada iteración, ¿verdad? Y lógicamente, si tenemos 1, 2, 3, 4 iteraciones no es tanto problema, pero imagínate que tengas un arreglo que tenga más de 50 elementos, ¿no? O sea, esos microsegundos se van adicionando. O sea, los loops básicamente son bien fáciles de optimizar o siguiendo simples reglas. Y básicamente la regla principal de optimizar loops es hacer catching. O sea, hacer un catching de lo que utiliza el loop. O sea, de forma tal que tenga que calcular lo menos posible en cada iteración. Entonces, bueno, básicamente en este caso, ¿cómo pudiéramos resolver este problema, no? En este caso, pudiéramos hacer algo como, pudiéramos definir una variable, ¿verdad?, fuera del loop, que le llamamos x, y a esa variable podemos agregarle El length total, esta el cofre. expresión, ¿verdad? Y podemos llamarle inclusive L para que sea más indicativo. Y entonces simplemente aquí venimos y comparamos contra L. No sé si me hice explicar ahora. Ahora, ¿cómo podemos medir? ¿Cómo podemos medir? Vamos a deshacer todos estos cambios, ¿verdad? Vamos a deshacerlo y vamos a tratar de medir lo que estamos haciendo, ¿no? Porque si no medimos, no sabemos exactamente cuánto estamos mejorando, ¿no? O sea, es muy importante a la hora de obrar en cualquier problema de performance en dos cosas, ¿no? Una, en romper el problema en pedazos, ¿verdad?
para determinar cuál pedazo es el que está consumiendo más y entonces enfocarse en ese pedazo. Y el segundo es cómo medir. ¿Okay? Entonces vamos a ver, en esencia vamos a ver cómo medir primero y después vamos a seguir viendo el resto de las cosas, ¿no? Déjenme ver si cojo un poco de agua, amigo, ¿ok? Enseguida estoy con ustedes. Ok, amigos, estoy de vuelta. ¿Okay? Entonces, una forma rápida de medir, ¿verdad? Vamos a suponer que yo quiera medir cuánto me lleva este pedazo de código, ¿no? Que es el pedazo de código que estoy básicamente previendo de que va a tener problemas de performance, ¿no? Una forma rápida de medir es usando la función time, ¿verdad? Básicamente la función time de la consola, ¿verdad? Me va a decir tiempo del loop. Y vamos a explicar cómo funciona esta función cofre.length. O sea, básicamente la función time, ¿verdad? Funciona como si fuera un bracket, ¿no? O sea, este sería el bracket inicial y esta sería, o sea, cada función time tiene una función time end correspondiente. Y lo que tú le pasas como argumento, o sea, la cadena que tú le pasas como argumento tienen que coincidir. Y si yo ejecuto esto en el browser ahora, ¿verdad? Voy a tener una línea. Esta línea básicamente lo que me va a hablar. A ver, Mario, te corta. No, que se oye tremendo ruido del otro lado. Ok, ya tengo un typo aquí. Length. Y aquí sería length también. Cofre, de hecho es cofre collares, ¿no? Es cofre collares. Para que no me den un define test. O sea, básicamente la forma que funciona esto, amigos, ¿verdad? Es que cada time tiene un time end asociado y es lo que genera automáticamente cuando yo corro, cuando me genera básicamente la diferencia de tiempo, ¿verdad? No sé si me hice explicar hasta ahí. Esta es la diferencia de tiempo. Lo que tarda en ejecutarse, lo que está dentro. Exacto, lo que está dentro de time y time end. Y lógicamente yo puedo definir otros contadores. Yo puedo definir otro contador que es básicamente varios contadores a la vez. Estos son contadores, ¿no? O sea, cada par de estos es un contador que me está básicamente diciendo qué tiempo se lleva la ejecución de ese código interno. Que está básicamente limitado para el time y el time end. Y yo puedo tener varios a la vez. Y puedo inclusive tener contadores nested, o sea, uno dentro de otro. La única diferencia tiene que estar en esto, que tiene que ser diferente. Lo que tú le pases, o sea, el argumento como tal, el valor final tiene que ser diferente para que él pueda hacer el matching del time end con el correspondiente time de inicio. ¿Ok? Okay. Esa es la forma quick and dirty que se tiene para lograr este objetivo. Ahora vamos a hacer algo, ¿no? Para ver por qué esto es una forma que se debe usar, pero no es totalmente, o sea, no es muy, en algunos casos puede introducir un overhead. ¿Sí? Vamos a suponer que yo voy a hacer esto dos veces, ¿verdad? Y en este caso voy a decir que el tiempo para 1, para diferenciarlo. Esta es la segunda iteración, ¿verdad?
para diferenciarlo, y de hecho tengo que hacerlo de forma tal que me haga un matching de esto que está aquí arriba. De hecho vamos a poner dos aquí para, o sea, yo voy a hacer dos de estos, ¿verdad? Para mostrar el concepto que quiero explicar. Y entonces voy a poner, o sea, aquí estoy teniendo el tiempo de cada uno de estos iteraciones, y voy a poner un contador, ¿verdad? Que básicamente, o sea, un cronómetro que básicamente va a ser un cronómetro global. Time. Y vamos a llamarle contador global, ¿verdad? Y lógicamente tengo que tener un end al final, y este es para todo completo, ¿verdad? Cuando yo corro esto, ¿verdad? Voy a tener 47.616 para el primero, .5333 para el segundo, ¿verdad? Mejor dicho, perdón, 3, o sea, 47.616 para el primero. El segundo fue 0.333, 0.533, ¿verdad? Y el contador global básicamente es 48.467. Pero sin embargo, si yo sumo este y este, ¿verdad? No necesariamente tiene que dar este resultado. ¿Por qué razón? Porque hay un overhead. O sea, seteando, o sea, creando las condiciones para que estos contadores se pongan en efecto. Eso es código que está corriendo en el browser. Eso es overhead, ¿verdad? Y por eso es el contador global está incluyendo el código, o sea, el tiempo que se tarda el código en setear los contadores estos internos. Y ese es el porqué, para cuando uno quiere hacer una medición más, esto es bueno para hacer un prototipo, ¿no? Y para detectar cosas rápidas, pero para hacer algo más, para optimizar código de una forma más exacta, es mejor hacer otro mecanismo que es el que vamos a explicar después en la sesión que vamos a crear una función para hacer nuestro propio contador, ¿okay? Entonces, en este caso, básicamente ya podemos medir, al menos podemos medir de una forma quick and dirty, ¿okay? Podemos medir de una forma quick and dirty cualquier cosa que queramos optimizar. ¿Por qué razón? Porque tenemos esta función time, ¿verdad? Y ella nos va a permitir hacer mediciones de cualquier optimización que vayamos a hacer. Vamos a comparar antes y después. El objetivo es comparar antes de hacer la modificación, y después, para ver cuánto estamos ganando en tiempo, ¿verdad? Entonces vamos a dejarlo aquí. Vamos a dejar para la sesión que viene el resto que queda de optimización, porque hay varias cosas que queremos hablar, ¿okay? Y no creo que vayamos a tener tiempo. Perfecto. Me parece bien.